Bueno, seguimos en este segundo bloque. Bueno, además de Escritos desobedientes, yo también estuve leyendo algunas otras entrevistas que te han realizado y también a otra gente que le han realizado, que es parte de tu misma historia, digamos, no necesariamente del mismo grupo. Y en una de esas entrevistas vos señalás que no te sentís víctima, cosa que comparto en un sentido, porque yo tampoco podría sentirme víctima, aunque creo que todos lo somos, porque vivimos en una sociedad que nos victimizó, que nos llenó de miedos y de temores, pero claramente en el caso tuyo a mí me parece que hay más argumentos para pensarse víctima. Obviamente víctima desde otro lado y desde otra dimensión a las víctimas sobrevivientes y a las víctimas asesinadas o que continúan desaparecidos. Y me parecía que esos rasgos de... No lo llamemos víctimas si vos no querés, pero me parecía, leyendo, yo veía cuánta presencia tiene el silencio, hay hasta diría una presencia de una angustia por el no haber visto lo que quizás había que haber visto, hay también como un dolor del callar, y veían varios casos donde aparece además la idea de la vergüenza. De hecho, en el libro, en Escritos desobedientes aparece, y de hecho hasta pequeño Bruno, que es tu hijo, si no me equivoco, con 9 años, cuando escribe, él plantea esto, ¿no? De que cuando en algún momento que se habla del tema de la dictadura en la escuela, que se pone a llorar y que lo que siente es como una invasión de la vergüenza. Entonces me parecía que era interesante pensar por qué sentir esa vergüenza o por qué sentir esa culpa cuando en realidad claramente ustedes no tienen ninguna responsabilidad con eso. Y a mí se me ocurría pensar si no es un poco tratar de borrar el estigma del ejecutor. Y lo pensaba, yo soy historiadora y lo pensaba históricamente. Históricamente los verdugos obviamente han beneficiado a determinados sectores políticos, sociales, económicos, estaban puestos para eso, pero además son estigmatizados, y además es un estigma que atraviesa a las familias, porque además en general han sido verdugos los miembros de la misma familia, que eran considerados necesarios, de hecho eran hasta espectáculos públicos las ejecuciones, pero los verdugos andaban encapuchados precisamente para no ser reconocidos, porque la sociedad misma los rechazaba, la sociedad que los usaba los rechazaba. Entonces yo me preguntaba si no habrá algo de esto en esta lucha de ustedes, más allá de la justicia que se reclama por las víctimas concretas y directas, también de liberar a la familia, a ustedes mismos y a sus familias y a sus hijos, de ese estigma del ejecutor, ¿no? de ese rol del verdugo. Y me parecía que la vergüenza quizás se pueda interpretar por ese lado, ¿no? Sí, nosotros cuando nos empezamos a organizar y a conformar el colectivo y con esto lo que implica una organización colectiva con quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, apareció uno de los primeros debates grandes que tuvimos fue en relación a la palabra víctima, ¿no? Y ahí todos consensuamos que hay un uso social que tiene la palabra víctima, que todos sabemos quiénes son las víctimas, pero por otro lado también decir, bueno, si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que lesionan a toda la humanidad, nosotros también somos parte de la humanidad lesionada. Y este es un campo no explorado, el tema de qué pasa con los familiares de los genocidas, con los familiares de los verdugos, ¿no? Cómo repercute en esas subjetividades, en esas construcciones de familia, el hecho de tener a un genocida en la familia, ¿no? Esto es un campo todavía no explorado, no teorizado, incluso en Alemania, donde, bueno, todos conocemos lo que fue el nazismo, donde está tan trabajado socialmente el tema del genocidio, también falta trabajarlo intrafamiliarmente, ¿no? Nosotros ahora, cuando tuvimos el primer encuentro internacional de historias desobedientes, tuvimos la presencia de Alexandra Senf, que vino desde Alemania, auspiciada por la embajada alemana, a contarnos su experiencia. Y fue muy interesante porque ella es nieta de alguien que fue condenado a la horca por crímenes nazis. Ella no lo conoció. Cuando nació Alexandra, ella hacía 9 años, el abuelo había sido ejecutada la pena de muerte.
Y ella, de adulta, cuando se pone a investigar su propia historia y la historia de su abuelo, lo primero que encuentra es una censura familiar. Decir, bueno, no, déjalo, ya pasó, es parte del pasado, ¿qué tenés que andar revolviendo? El abuelo fue también una víctima de su época. Y fue también esto que encontramos los desobedientes, los historias desobedientes, de necesitar conocer nuestra propia historia. Ella hace todo este recorrido personal y publica un libro que se llama El silencio duele. Y está hablando del silencio intrafamiliar. Y ella traía esta reflexión, decir, tanto que lo tenemos trabajado en Alemania, socialmente, en las escuelas, donde todos sabemos, y al interior de las familias no lo podemos hablar sobre nuestros propios temores, sobre nuestras propias historias, sobre nuestros propios relatos. Es muy interesante en lo que es el movimiento acá en Argentina, primero por escuchar estas historias y segundo por ver esto que vos decías, el paso adelante que estamos dando como sociedad nosotros al tener un movimiento colectivo de quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, porque es un movimiento social, digamos. Nosotros no salimos de un repollo, salimos de esta sociedad que es distinta a otras, que tiene a las madres, que tiene a las abuelas, que tiene un movimiento de derechos humanos impresionante, que somos envidia de un montón de otros países donde no se juzgó los genocidios. Nosotros somos vanguardia en ese sentido y nos hacen saber cuando nos hacen entrevistas de otros países o cuando escuchamos relatos de otros familiares de otros países. Y bueno, lo que eso trae a nivel social, entre otras cosas, es que hoy nosotros también estemos pudiendo conformar este colectivo y también la historia que tenemos como país en organización colectiva, ¿no? Somos un país que tendemos a colectivizarnos en nuestras luchas y me parece que eso tiene un valor social impresionante. Y bueno, después entendiendo esto, como desde qué lado nos paramos, desde un lado de compromiso social, desde un lado de lucha en esta dirección, en materia de derechos humanos y por memoria, verdad y justicia, sí empezamos a reconocer y empezar a poner en palabras qué nos pasó a nosotros en nuestros propios recorridos personales antes de llegar a esta elaboración colectiva que estamos intentando, ¿no? Construyendo con todo lo que implica armar un colectivo con quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, con quienes venimos con estos modos vinculares jerárquicos de formación católica en muchos casos, donde hemos tenido que romper con un montón de mandatos y aparece el mandato social también histórico, judeocristiano, de honrar al Padre, ¿no? Y ahí me parece que es donde el movimiento tiene un punto clave, ¿no? De decir, que es lo que también, lo inédito, ¿no? Porque nosotros repudiamos el genocidio, repudiamos los crímenes de lesa humanidad y en ese repudio estamos repudiando a nuestros propios padres. Eso me parece que le da como una dimensión hasta ahora inexplorada, como decíamos antes, hasta ahora, bueno, no trabajada en lo que representa y en lo que también permite reflexionar a nivel social, ¿no? Estas cuestiones de construcción en relación al vínculo filiatorio, ¿no? Que tan arraigadas tenemos. Nosotros siempre decimos en honrar al padre y a la madre está antes que no matar y no mentir dentro de lo que son los mandamientos, ¿no? Esta cuestión de tal padre, tal hijo, digo, el caso de Mariana, cuando ella decide cambiarse el apellido, también tiene que ver con un estigma social que pesaba sobre ella a partir de ser portadora de ese apellido, ¿no? Y uno dice, ¿qué culpa tiene ella? Sí, eso es impactante, ¿no? Los relatos que ella hace. Totalmente. Como, digo, cualquiera de nosotros podría actuar así, porque digo, hay un docente universitario que al hermano le dice, tu parcial desapareció, digamos, es muy impresionante, porque esos también somos nosotros. Exacto. Es impactante en ese sentido, claro. Exacto. Claro, es trasladarle a ustedes esa culpa, ¿no? Claro, es una culpa, bueno, en psicología hay mucho de psicología transgeneracional, de culpas heredadas, de traumas heredados. Entonces también, bueno, ¿qué hacemos con esto? Seguimos teniendo vergüenza, seguimos callados, seguimos con culpa. Bueno, no, salimos, ponemos voz, damos nuestro testimonio, reflexionamos, estamos acá ahora hablando con vos, estamos yendo a presentar el libro a distintos lugares y bueno, y en eso también se va haciendo un movimiento social interesante donde se revisa esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta lealtad familiar?
que es estructurante también de un sistema capitalista, Totalmente. que articula todas las lógicas de un sistema machista y patriarcal, ¿no? Esta cosa jerárquica, esta cosa de lealtades, esta cosa de mandatos. Bueno, me parece que tampoco es un dato menor que estemos en medio de este movimiento revolucionario de color verde que nos da un montón de herramientas para seguir pensando y que también nos da una plataforma de donde pararnos, ¿no? Yo en relación a esto que acabas de decir tenía también una pregunta breve, digamos, pero si ustedes, si vos o ustedes han pensado el porqué de una mayoría femenina en el grupo. A mí se me ocurrió una primera conexión con las madres, donde si bien hubo padres de la plaza y familiares que actuaron, las más resistentes, las que más aguerridas fueron las mujeres, madres, las abuelas, que en buena medida uno podría decir no salieron en nombre del género, porque además pertenecen a generaciones donde obviamente eso estaba bastante más alejado, sino que salen en defensa de lo más primario y hasta del modelo de mujer que se espera, salieron en defensa de sus crías. Entonces yo decía, bueno, esa podría ser una conexión, ustedes salen, mayoría mujeres, para sacar este estigma y para borrar esa posible culpa que la sociedad pueda indilgarles a ustedes y a sus hijos. Pero por otro lado pensaba, bueno, también salen en este momento de esta cuarta ola feminista, donde si uno tuviera que resumirlo de alguna manera, la explosión enorme que hay y que ha abarcado distintas generaciones, porque si bien las jóvenes están completamente movilizadas, hemos visto también a mujeres grandes, incluso a abuelas, a mujeres mayores, también en este movimiento, que me parece que uno lo podría resumir en el derecho a decidir. Y ustedes están decidiendo quiénes quieren ser también en relación a ese entramado familiar, ¿no? Totalmente. Mira, en relación, te la desdoblo la respuesta. En relación a lo que es personal mía, yo sí sentí como, cuando asumo la condición de genocida de mi papá, lo primero que pensé fue en mis hijos. Era el año 2008, Gino tenía 4 años y Bruno había nacido ese año, era recién nacido. Y mi inquietud y mi angustia era cómo yo le explico esto a mis hijos, ¿no? Porque yo de repente había sentido que había vivido toda una mentira durante todos estos años, que había sido engañada, que mi papá no era quien yo pensaba que era, y tener que transmitir toda esta historia familiar, yo me sentía como en el medio, ¿no? Como decir, cómo me entero de esto que pasó, yo estoy acá y ahora se lo tengo que contar a mis hijos, ¿no? Y yo tenía bien claro que no iba a haber ningún tipo de ocultamiento de ningún tipo. Que sea lo que ellos elijan, iban a tener mi versión. Ahí me pongo a escribir, me pongo a hablar compulsivamente. Era como que yo necesitaba dejar un registro para ellos, porque yo pensaba en ellos en términos de intrafamiliares, ¿no? Es decir, cómo yo sigo esta historia familiar con ellos, que son mis hijos. Y después, por otro lado, en términos del colectivo, que es verdad que hay una fuerte impronta de mujeres, hay muchas compañeras que son militantes del feminismo muchos años, hay muchas que nos estamos enterando de un montón de conceptos y de cuestiones ahora. Me parece que hay también un desarrollo subjetivo distinto dentro de las lógicas intrafamiliares, de las lógicas castrenses y de familias de militares y policías, en relación con un hombre y una mujer, ¿no? Yo antes te contaba esto de que mi papá esperaba el hijo varón. Yo no sé qué hubiese pasado si tenía un hermano varón en mi casa, ¿sí? Pero hay como otro mandato hacia ese varón. Y yo creo que también ellos tienen sus barreras a tener que desafiar siendo varones de un padre genocida y otros recorridos subjetivos, como son distintos en cada caso, pero me parece que ahí es muy distinto y muy marcado cuando estamos hablando de una hija mujer y de un hijo varón de un padre genocida, ¿sí? Sí, el mandato de la masculinidad además tiene mucho peso también. Totalmente. Generalmente pensamos en lo de lo femenino, pero claramente la masculinidad es muy pesada de sobrellevar también para muchos. Totalmente. Es más, tenemos compañeros varones dentro del colectivo que muchos habían sido, o sea, tenían como este mandato de seguir la escuela militar y bueno, y salirse de eso para ellos fue un quiebre familiar, una desilusión para ese padre con la que ellos viven, ¿no? Y bueno, y cada uno va haciendo su recorrido como puede.
y siempre con un costo emocional alto, ¿no? Porque estamos hablando de los vínculos más primarios, porque estamos hablando de las expectativas de un padre sobre su hijo, ¿no? Y como el hijo también se va construyendo dentro de esas expectativas y de esas proyecciones que se hacen hacia él o hacia ella en caso de una mujer.